Ok, pues Carlos earns the most money in our family. Okay, muy bien. Gemma, can you give me your sentence, please? He plays basketball most morning. Okay, people He plays. take place. He plays. Like this. He plays. Okay, people, can you repeat? Sorry. No, he plays Okay, he plays. basketball. No, he plays basketball most mornings. Okay, excellent. Mariana, can you give me your sentence, please? Yes, most people Most people are not tall. are not tall. Ok, muy bien. Vamos a checar sus oraciones. Aquí tenemos esas 3 oraciones donde estamos aplicando pues esta estructura, la primera estructura que vimos de must más un sustantivo. Recuerden que el sustantivo puede ser cualquier cosa, ¿vale? Bueno, vamos a checar y ver qué podemos corregir de estas oraciones. Ok, muy bien. En la primera está correcta. Carlos earned the most money in our family. Carlos gana la mayoría del dinero en nuestra familia. Ok, aquí como tal está bien, pero aún no llegamos a esta partecita. Ok, en esta partecita pues tenemos esto. Esta palabrita, the most money. Cuando ponemos la palabra the, nos estamos refiriendo a lo más. Un superlativo. ¿Conocen la palabra superlativa? ¿Saben qué significa? ¿Es una relación a algo? Ok, excelente. Superlativo como tal significa que es como que lo más de todo. Por ejemplo, no sé. Si yo digo, él es el más alto del salón, entonces me estoy refiriendo a que él es la única persona alta en todo el salón. Entonces me refiero a uno. Entonces, como en esta oración que puso compañero Luis, estamos únicamente indicando que Carlos es la persona que gana más dinero que toda su familia. Entonces, ¿es correcto? Sí, pero pues aún no llegamos a esta partecita, ¿vale? Puede ser En que la nomás le quitemos el D, ¿no? Y nada más quedaría Exacto. Carlos earns most money in our family. Sí. Carlos earned most money in our family. Exacto. ¿Ok? Para seguir la estructura que estamos utilizando aquí de most más un sustantivo. ¿De acuerdo? Sí, teacher. Ok, muy bien. Entonces vamos a checar la número 2 que nos dice he plays basketball most mornings. ¿Ok? Él juega basketball la mayoría de las mañanas. Muy bien, esta oración está correcta porque pues aquí estamos utilizando la estructura most más un sustantivo. El sustantivo sería mornings. ¿Ok? Entonces estamos indicando que pues la mayoría de las mañanas. Perfecto. La número 3 que puso su compañera dice most people are not tall. Ok, aquí igual está correcto. Most más un sustantivo. Y pues estamos indicando que la mayoría de las personas no son altas. ¿Ok? ¿Vamos Ok, bien hasta teacher. aquí? Exacto. Muy bien. Entonces, como tal, cuando estamos utilizando most más un sustantivo, pues estamos hablando de la mayoría de las personas o la mayoría de las cosas en general. Ok, otra forma en la cual nosotros podemos hablar de la mayoría de las cosas es utilizando esta estructura que tenemos aquí. Cuando incluimos la expresión most of, esta que tenemos aquí, most of,
más puede ser un artículo de, los demostrativos como this, that, o los posesivos como my, you, etc. Ok, por ejemplo, Gemma, ¿puedes leer el primer ejemplo? Most of the students pass the exam. Ok. Most of the students pass the exam. Luis, the second one, please. Okay. Most of my friends live in my village. Ok, excellent. Most of my friends live in my village. Ok, aquí algo de pronunciación, pues tenemos que unir la T con la O y decimos most of. Most of the students pass the exam and most of my friends live in my village. ¿Ok? Porque pues Most tenemos of. una, Okay. exacto, tenemos una T más una vocal. Muy bien, entonces, ¿cuándo lo utilizamos? Cuando la siguiente palabrita que tenemos ya sea de, my, entre otras cosas. Vamos a ver unos ejemplos más a detalle para que quede un poquito más claro. Ok, por ejemplo, ok, aquí está esta breve explicación que nos dice que lo utilizamos antes. Utilizamos most of antes de estas palabritas que tenemos aquí. No son las únicas porque aquí tenemos la palabra etcétera. Entonces podemos encontrarlo con un artículo, con los demostrativos. ¿Conocen los demostrativos? ¿O recuerdan cuáles son? Los demostrativos son esos que utilizamos para indicar la posición de algo. Por ejemplo, esto, eso, aquello, aquellos. Entonces son this, that, this, and those. ¿Se acuerdan de esas palabras? Yes. Yes. Muy bien. Entonces, aquí nos indica que utilizamos most of antes de todas estas palabritas. Por ejemplo, no podemos decir most of students in my class practice sport. Tenemos que decir most of the students in my class practice sport. O también podemos decir, otro ejemplo, most of this information is not true. ¿Ok? Bueno, aquí también nos indica que podemos utilizar la expresión most of más un pronombre objeto. ¿Se acuerdan de los pronombres objeto? Yes? No? Sí. Son esos que utilizamos para reemplazar las personas. Por ejemplo, most of us come from poor families. They arrested most of them. ¿Cómo traduciríamos esta primera oración? La mayoría de nosotros vienen ¿Ok? de familias pobres. Exacto. La mayoría de nosotros viene de familias pobres. ¿Y la segunda? ¿Cómo traducirían la segunda? Diríamos, ellos arrestaron a la mayoría de ellos. ¿Ok? Entonces, aquí como tal podemos utilizarlo antes de estas palabritas o también antes de un pronombre objeto. ¿Recuerdan cuáles son los pronombres objeto? Yes or no? So we can check them. Vamos a verlos de nuevo para que no nos confundamos. ¿Ok? Bueno, estos son los pronombres objeto.
para que recordemos cuáles son. Tenemos estos que son los pronombres personales que ya debemos de conocer hasta ahora. Yo, tú, él, ella, nosotros, etcétera. Pero también tenemos los pronombres objeto que pertenecen a cada sujeto. Por ejemplo, para I tenemos me, you, him, her, it, us, and them. ¿Recuerdan esos? Yes. Yes. Sí. Muy bien, excelente. Entonces, a esto me refiero cuando digo que pueden utilizar must más un pronombre objeto. Entonces, en este caso, en la primera oración, ¿cuál sería el pronombre objeto? Us. Us. Ok. ¿Y en la segunda? Them. Them. Exacto. Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Do you have any questions? Teacher, all right. Ok, muy bien. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Igual escriban una oración utilizando must of. Pueden seguir estas reglitas que tenemos aquí. ¿Ok? Con cualquiera de estas palabras. ¿De acuerdo? Yes. Muy bien, vamos a escribirla y ahorita la revisamos. ¿Ready? Oh, teacher, 1 minute, please. Ok, excelente.
Ready, teacher. Excellent. So let's check your sentences, please. Okay. Please, can you give me your first sentence, please? Okay. Most of the food had already been eaten. Like this? Yes. Muy bien. Thank you. Gemma, can you give me your sentence, please? Most of the information was usable. Okay, most of the information was useful. Okay, thank you. Mariana, please. Most of the time I'm with my cat. Most of the time, I'm with my I'm- cat. Yes. Okay, most of the time, I'm with my cats. Okay, let's check your sentences. Ok, aquí pues tendríamos que utilizar most of más, ya sea un artículo, un demostrativo, etc. Muy bien, sus tres oraciones son correctas. Aquí pues como tal estamos utilizando el artículo definido que es the. ¿Ok? Esto igual lo podemos reemplazar con otras palabritas tal y como lo vimos en estas partes, ¿no? Aquí bien podemos utilizar el artículo definido the o los demostrativos como this, that's o los posesivos como my. También lo pueden utilizar con los pronombres objeto, estos que vimos aquí. Muy bien, hasta aquí vamos bien. Do you have any questions? Teacher, all right. Excelente. Muy bien, entonces, hasta aquí vamos viendo que para referirnos a estas, cuando utilizamos estas dos estructuras, ya sea most más un sustantivo o most of más alguna de estas palabritas, nos estamos refiriendo o lo traducimos en español como a la mayoría de. Por ejemplo, aquí en estas oraciones que dijimos, Luis, ¿cómo traducirías la primera? La mayor parte de la comida ya se había comido. Ok, la mayor parte o la mayoría de la comida ya había sido comida. Muy bien. La segunda, Gemma, please. La mayor parte de la información era útil. Ok, excelente. La mayor parte de la información era útil. Y la última, Mariana, please. La mayoría del tiempo yo estoy con mi gato. La mayoría del tiempo yo estoy con mi gato. Muy bien, excelente. Ok, bueno, vamos a ver una nota, por así decirlo, para que no confundamos algunas palabras. Bueno, aquí tenemos esta información que nos dice lo siguiente. Aquí, be careful with this common mistake. Vamos a prestar atención a este error común que usualmente pues se comete. Aquí decimos we say most or most of, not the most, para referirnos o hablar sobre la mayoría o la mayor parte de algo. Entonces, aquí es lo que les acabo de explicar hace un momento, que utilizamos ya sea most o most of para referirnos a la mayoría de algo. Por ejemplo, the most students like online learning. Aquí no podemos decir esto. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos esta palabrita que es un artículo definido, pues nos estamos refiriéndonos a otra cosa. Entonces, para referirnos a la mayoría como tal, pues utilizamos únicamente most más un sustantivo o most of más un tipo de palabra, ¿ok? Entonces no decimos the most of us come from poor families, we say most of us come from poor families. Ok, ahora vamos a ver cómo utilizaríamos o cuándo debemos de utilizar the most. Ok, entonces cuando utilizamos the most es para referirnos a algún superlativo.
Recuerden que los superlativos son aquellas cosas que nos indican que son lo más de algo. ¿Ok? Como les expliqué, el más alto del salón, la más bonita de las flores, etc. ¿Ok? El más cómodo de todos los cuartos, entre otras cosas. For example, the first one. Mariana, can you read it, please? These are the most comfortable sofas. Okay, these are the most comfortable sofas. And the second one, Luis, please. Here you can find the most beautiful views. Okay, here you can find the most beautiful views. Okay. Muy bien. Bueno, vamos a ver o vamos a explicarles cómo funciona esto. Bueno, aquí tenemos esta breve explicación de qué es un superlativo. Vamos a ponérselo aquí. Okay, dice, the superlative form is used to show the highest degree of equality among three or more things. Bueno, la forma superlativa se utiliza para mostrar el grado más alto o la cualidad más alta entre tres o más cosas. ¿Ok? Era lo que les explicaba, ¿no? Que cuando nos vamos a referir a que algo es más que otras cosas, utilizamos el superlativo. Y para el superlativo tenemos que indicar o utilizar esta palabrita, que es el artículo definido the. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, no sé. Podemos decir, no sé, entre sus alumnos. Él es el alumno más inteligente. ¿Ok? Me estoy refiriendo a que los otros sí son inteligentes, pero él es el más inteligente de todos. ¿Me explico? Yes. Muy bien. Okay. Ok, entonces, ¿cómo utilizamos esto? Utilizamos the most cuando tenemos ya sea un adjetivo o un adverbio. ¿Recuerdan que era un adjetivo? ¿Qué califica? ¿Qué califica? Muy bien. Un adjetivo es Describe una one palabra. person or things. Excellent. Describe a person or things. Muy bien. Los adjetivos son aquellas palabras que utilizamos para describir a personas o cosas. Y recuerdan que era un adverbio. Recuerden que los adverbios son aquellas palabritas que utilizamos o que nos indican cómo se realiza una acción. ¿Ok? Por ejemplo, si este es el ejemplo que siempre les pongo. Ella camina lento. ¿Cuál sería el adverbio? Lento. Lento. ¿Por qué? Porque nos está indicando la forma en la cual esta persona camina. Entonces, usualmente, bueno, vamos a ver unos ejemplos de cómo utilizar must. Como les comentaba, the must lo utilizamos para referirnos a la forma superlativa y podemos utilizarlo ya sea con un adjetivo, ¿ok? Entonces, como dijeron ustedes, los adjetivos son aquellas palabritas que describen a personas o cosas. For example, this is the most beautiful painting in the gallery. Esa es la pintura más hermosa en toda la galería. Ok, sabemos que hay muchas pinturas en la galería, pero hay alguna que nos gusta más y por eso decimos la más hermosa. She's the most talented singer in the competition. Ella es la cantante más talentosa en la competencia. ¿Ok? Hay muchas cantantes, pero ella es la más talentosa. ¿Ok? O he has the most interesting job in the company. ¿Ok? Hay muchos trabajadores en la compañía, pero él
es el que tiene el trabajo más interesante. Entonces, en la primera, ¿cuál sería el adjetivo? Beautiful. Beautiful. Excellent. And the second one? Valiente. The last one, interesting. Entonces, esto es referente a the most más un adjetivo. ¿Y cuándo utilizarlo con the most más un adverbio? Aquí igual tenemos algunos ejemplos de cómo utilizarlo con un adverbio. For example, she runs the most quickly of all the athletes. Ella corre más rápido que los otros atletas. He speaks the most clearly during the presentation. Él es el que habla más claro durante las presentaciones. They work the most efficiently under pressure. Ellos son los que trabajan, los más que trabajan eficientemente bajo presión. Entonces, ¿cuál sería el adverbio en la primera oración? ¿Cuál creen que sería el adverbio en la primera oración? Quickly. Quickly. Okay, perfect. And the second, what's the adverb? Clearly. Clearly. Okay, excellent. And the last one, number 3, Efficiently. efficiently. Okay, can you repeat? Efficiently. Efficiently. Excelente, muy bien. Entonces, pues hay dos formas de utilizar the most. Una es con un adjetivo y la otra es con un adverbio. Pero recuerden que aquí ya no significa la mayoría, como en las anteriores, sino que significa el más. La más hermosa, el más talentoso, el más rápido, los que trabajan eficientemente, etcétera. ¿Ok? Entonces podemos resumirlo de la siguiente manera. Cuando estamos utilizando o hablando de most o most of, nos referimos a la mayoría. ¿Ok? Pero cuando decimos the most, nos referimos a lo más de todo. ¿Ok? Eso se puede resumir de esta manera. ¿Hasta aquí vamos bien? Yes. Muy bien. Entonces recuerden que pues tenemos estas dos categorías, por así decir, pero pues cada una tiene una forma muy específica de utilizarse. Recuerden, lo vuelvo a repetir, most únicamente con sustantivos, most of ya sea con algún artículo, con otras, los posesivos, entre otras cosas, y the most lo utilizamos con adverbios y con adjetivos. ¿Ok? ¿Vamos Okay, bien? teacher. Yes. Ok, muy bien. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para poner en práctica eso que acabamos de ver. Muy bien, tenemos estas 5 oraciones y las instrucciones nos dice complete the sentences with most of, or the most. Bueno, vamos a checar estas oraciones y ustedes van a poner la palabrita que consideren apropiada para cada una de ellas, siempre y cuando sigan las reglas que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Okay, teacher. Ok, pueden comenzar y ahorita lo checamos.
Teacher. Ready. Okay, excellent. So let's check your sentences. Okay, so the first one says, people enjoy spending time with their families. What are you writing here? Most. Must. ¿Por qué pusimos must? Porque tenemos un sustantivo. ¿ok? Sustantivo, exacto. Ok, Yes. tenemos el sustantivo que es people. Must, people. Ok, en la segunda, ¿qué pusimos en la segunda? Most of the students. Ok, most of students. Ok, perfecto. Aquí, ¿por qué pusimos most of? Porque tenemos un artículo, ¿ok? El artículo es de, ¿ok? Muy bien. Y la número 3, she has beautiful garden in the neighborhoods. ¿Qué pusimos aquí? The most. The most. Ok, perfecto. ¿Por qué pusimos the most aquí? ¿Por el adjetivo? Por el adjetivo, perfecto. Beautiful. Number 4. ¿Qué pusimos acá? Most Most. of the time. Must. Ok, únicamente ponemos must. Most of the time, I prefer reading books to watching TV. La mayoría del tiempo, yo prefiero leer libros que ver televisión. Muy bien. And finally, number 5 says, he is talented musician, I know. ¿Qué pusimos acá? The most. The most, perfecto. Aquí, ¿por qué ponemos the most? Because it's adjective. Okay, because we have an adjective. What's the adjective? Talent. Talented. Perfecto, muy bien. Entonces, recuerden esto, ¿no? De manera general, cuando utilizamos most y most of, nos estamos refiriendo a la mayoría o a la mayor parte de las personas o de las cosas. Pero cuando nos queremos referir al grado más alto de algo, utilizamos the most. Y pues aquí podemos utilizarlo ya sea con un adverbio o con un adjetivo. Okay, so far, do you have any questions? No, teacher, all right. Right. No. Gemma, excellent. Perfect. Okay, guys, so it's already 8:30 minutes. Is it okay if we stop here? Yes. Yes. Okay, guys, so if you don't have any more questions, I think that'll be it for today, and I'll see you next class on Thursday. Okay? Okay, teacher, thank you. Okay, Have a thank you nice so night. much, guys. Have a good night. Thank you so much. Bye-bye. Thank you, teacher. Goodbye. See you. Bye-bye.